Aquí en Gente Picante no nos interesan las respuestas de manual. O sí, un poco. Porque detrás de esas respuestas hay alguien que ha estudiado mucho, que se ha capacitado, que se ha formado, que ha tomado decisiones que le cambiaron la vida, que se apasionaron con eso que estaban haciendo y que decidieron que el rumbo tenía que ser por ahí y ahí han encontrado su propósito. Con quien vamos a hablar hoy, nuestro picante del día es Guido Rimondino, es doctor en Ciencias Químicas, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, docente de la universidad, investigador del CONICET y especialista en contaminación atmosférica y microplásticos. Guido, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Laura. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Cuando hablamos de microplástico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Microplásticos, el tema que hace 2-3 años nadie hablaba y Sí. un boom, empezamos a hablar todo de microplástico y todos te dicen el microplástico está acá, acá, acá. Y al principio mucha gente no sabía qué era ni de dónde venía. La definición práctica de microplástico es un pedazo de plástico muy, muy chiquitito, menor a 5 milímetros hasta 1 micro. O sea, de algo que podemos ver a simple vista, chiquitito, como un grano de arroz casi, a algo que con el ojo desnudo no podemos ver. Y cuando empezamos a ver esos microplásticos o tratar de ver de dónde vienen, ahí se empezó a abrir el mundo de los microplásticos y ahí estalló todo porque encontramos plásticos en todos lados. El microplástico, imagínense que nosotros venimos de una etapa industrial desde 1950 aproximadamente, donde el plástico empezó a reemplazar todo. Hoy por hoy, te puedo preguntar a vos o a toda la audiencia que traten de encontrar algo que no tenga plástico. Básicamente no hay. Salvo nosotros y un poco de vidrio, todo lo demás tiene algo de plástico. Desde las botellas, los textiles de nuestra ropa, implantes biomédicos, las amalgamas que utilizamos en los empastes dentales, hasta, bueno, cosas como que se van al espacio, partes de cohetes y satélites están hechas de plásticos. Los autos, la construcción, todo. Todo. Y ese plástico, si nos vamos un par de años atrás, todos veíamos que el problema del plástico era la botella, la bolsa que estaba dando vuelta y que la veíamos y decíamos, uy, qué macana ese problema, y pensábamos que el problema quedó ahí. Que había que reciclarlo. Que había que reciclarlo, pero lo veíamos al problema y decíamos, está ahí, alguien se va a encargar en algún momento, que nadie se encargó. El problema surge que esos plásticos, si bien son muy resistentes y duran mucho tiempo en el ambiente, consideremos que un plástico estándar dura de 10 a 400 años en el ambiente totalmente inalterado, por efecto de rozamientos, de cambios de temperatura, se empieza a romper. Y esa bolsa, esa botella que empezábamos a ver, se empezó a romper y capaz que dijimos, bueno, el ambiente lo está rompiendo, no lo veo, no es mi problema. Pero al romperse, ahora tenemos millones de pedacitos de esos plásticos chiquitos que ahora tienen 3 particularidades muy grandes. Una, son chiquitos y se pueden movilizar muy fácilmente, con lo cual los plásticos los podemos encontrar desde ciudades hasta el fondo de los océanos o hasta la cima de las montañas más altas. De hecho, no sé si recuerdan la última expedición esta del CONICET, donde estaba la famosa estrella culona. Sí. En el mismo video, si lo adelantan un par de minutos, rescatan una bolsa de 1000 no sé cuántos metros a profundidades del mar. El Everest, contaminado totalmente de plásticos, porque son tan chiquitos que se pueden dispersar muy fácilmente. La segunda parte de que sean tan chiquitos y tan problemática es que pueden ser ingeridos. Y algo que quizás a nosotros ese plástico chiquito no nos hace tan mal, porque nos hace mal a la base de la cadena trófica, los organismos vivos más chiquitos que se pueden alimentar de eso, ya le empezamos a complicar su existencia. Es como, yo siempre digo cuando hablo de esto, es como que nosotros comiéramos una pelota de tenis. En tamaño más o menos va a ser eso, pero si comemos la pelota de tenis, eso nos va a generar una molestia, una indigestión, vamos a empezar a comer menos, vamos a tener menos vida social porque nos sentimos mal, vamos a tener fallas en nuestro crecimiento porque no vamos a estar incorporando los nutrientes que queremos porque hay un pedazo de plástico literalmente adentro nuestro, y todas las consecuencias que eso trae a la base de la cadena trófica, con lo cual eso se va
empezar a magnificar a medida que vamos aumentando en ciclos de esa cadena trófica. Y lo otro, la tercera pata importante de los plásticos, es que los plásticos tienen una característica que son lo que se llama hidrofóbicos. No se disuelven en agua, pero al no disolverse en agua pueden captar o pueden asociarse, pueden pegarse, por así decirlo, a todas las cosas que no son solubles en agua. Entonces van a funcionar como un vector, un hermoso barquito que va a empezar a chupar cosas del medio, pesticidas, compuestos resistentes organoclorados, fármacos, bacterias. Y así como pueden viajar los plásticos solos, ahora van a viajar con todo su submundo, su carga a cuesta y llegar a todos estos lugares. Entonces el plástico tiene ese problema que desde el año 2000 más o menos empezó a darse cuenta la ciencia de este problema y bueno, investigar. ¿Y hay alguna forma de evitarlo, morigerar la presencia de ese microplástico tan abrumadora? A mí siempre me preguntan, a veces cuando doy charlas, yo siempre digo, no estoy dando una charla desmotivacional para que todos terminemos mal, sino que estamos abriendo el pantallazo para saber qué hay. En principio, lo primero, nosotros como consumidores tendríamos que tratar de ir por un uso racional del plástico. Hoy por hoy, toneladas de plástico se producen casi en segundos o en minutos en la industria para que nosotros lo usemos una vez al día, un envase de un alfajor, lo abrimos y lo descartamos y así puede quedar un montón de tiempo. Lo que yo siempre digo es, nosotros como consumidor somos los más responsables y obviamente de que ese plástico llegue al ambiente también somos responsables. Porque siempre muchos me dicen, pero si yo intento reciclar, en mi barrio no pasa el camión de reciclaje, no puedo hacer nada. Y bueno, buscar estrategias nosotros como consumidores y habitantes de nuestro ecosistema, decir, bueno, no dejarlo al pobre plástico que flote tranquilo cuando viene un viento, sino bueno, estas opciones de, por ejemplo, ponerlo dentro de una botella, tratar de comprimir o disminuir las maneras de que ese plástico llegue al ambiente, ¿sí? Si no lo vamos a reciclar, bueno, por lo menos lo agrupamos en un lado, en una botella, por lo general siempre es lo que se destila, las famosas botellas de amor o los ladrillos ecológicos. Eso por lo menos va a hacer que en esa botella, que también va a durar 400 años en el ambiente, por lo menos esa botella va a contener, yo te digo porque lo hago en casa, casi una bolsa de consorcio de plásticos normales compactadas ocupan ese volumen. Entonces es como lo que podemos hacer nosotros de casa. Obviamente desde la ciencia, siempre digo que a los científicos nos gusta correr con las fechas límite o los deadlines y quiero creer, que llegue una solución cuando sepamos que ya el problema, que si bien ahora es grande, pero de buscar una solución así como se buscó en su momento para la capa de ozono, los PCBs y otras cosas. Ahora se están haciendo algunos intentos muy de laboratorio, pero prometedores, que son los más básicos, sistemas de filtración, por ejemplo, para las descargas de lavarropas. Hay un estudio muy, muy simple, pero muy importante, que apareció en una revista de las más importantes, un Nature. Compraron un lavarropa nuevo, lo lavaron y empezaron a lavar ropa y de las descargas veían cuántos microplásticos salían. Más o menos por cada lavado de ropa, cada ciclo de lavado aparecían 1.600.000 microplásticos que se van a los desechos. Aguas residuales que obviamente ni en Córdoba ni en la mayoría de los lugares del mundo se tratan para sacar los microplásticos, se tratan otras cosas. Entonces, la primera opción es algunos filtros mecánicos para tratar de eliminar eso para que no llegue al río. Y las otras son algunas innovaciones mucho más tecnológicas y científicas de, por ejemplo, usar nanopartículas magnéticas, es decir, una composición que es muy, muy chiquitita, entre 10 y 20 nanómetros, o sea, no lo podemos ver a simple ojo, pero que es magnética y es recubrirla con alguna superficie que se pueda pegar al plástico. Entonces, para después, eso mediante un imán, poder hacerlo, pero te darás cuenta que esto para llevarlo al ambiente no se puede, pero sí empieza a funcionar la idea de podemos quizás hacer dispositivos para filtrar o para, no voy a decir remediar, pero sí mitigar. Es decir,
Lo que hay, siempre digo, finjamos un poco de demencia, mal, pero lo que hay está. Tratemos de que no aumente. Porque lo que hay está, y lamentablemente con todo el plástico que ya hay en el mundo, va a seguir aumentando. Tenemos las famosas islas de plástico que andan en todos los océanos. La del Pacífico es la más conocida, que creo que el último relevamiento decía que ese parche de basura del Pacífico tiene el tamaño de Francia. Imagínense plástico flotando ahí que lo comen todos los animales y que se empieza a romper y generar plástico. Entonces digo, tratemos de que ese plástico no llegue ahí y bueno. Sí, la solución de cuajo sería no usarlo más. No usarlo más. Y lo que está. ¿No hay algún retroceso en el uso del plástico? ¿No hay una mayor conciencia o ni? Por lo menos en los últimos años, no. Porque, a ver, el plástico, si bien cuento lo malo por este lado, pero el plástico nos ha dado unos beneficios sociales tremendos. Industrialmente es fácil de producir, pesa poco, con lo cual es fácil de transportar y se produce en masa en grandes cantidades. O sea, a la industria le conviene siempre. O sea, que la industria no lo va a querer sacar. Pero a nivel social pasamos de tener envases de vidrio que se rompen y tienen sus problemas lógicos a envases metálicos que antes se soldaban con algún tipo de aleación con plomo y algo, y ahora no, es un envase de plástico. Entonces, aparte sin mencionar todo lo que es estético, que le puede dar mayor vida a los recubrimientos y todo. O sea, el plástico nos ha dado muchos beneficios. Nosotros no supimos cómo manejar ese exceso de plástico y ahora estamos sufriendo las consecuencias. ¿No debiera en algún punto la industria hacerse cargo o parcialmente cargo de qué pasa con el plástico del envase que produce, por ejemplo? Esa es una muy buena alternativa que se usa mucho en algunos países de Europa. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, las botellas descartables, voy al caso de las botellas de gaseosas, no son las más comunes. Las más comunes son las retornables. Porque la empresa paga un canon para recuperar esa botella, sacarla del mercado y volver a usarla y utilizarla nuevamente, darle un segundo, tercer, cuarto uso hasta los que sea necesario. Entonces ellos pagan como un canon ambiental por eso. Entonces siempre conviene darle un nuevo uso, una nueva vida. Las empresas se involucran en eso, pero acá en Argentina o por lo menos en Sudamérica eso no ocurre. Dijiste que puede ser peligrosa la ingestión de ese microplástico. Empecemos por el humano. ¿Qué nos hace? Mira, que la audiencia no se ponga mal, pero hay estudios que básicamente dicen que en una semana consumimos el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico. Y a nosotros ese plástico, a nosotros por ser un organismo grande, no nos hace tan mal. Pero ese plástico, como te decía, puede tener asociadas diferentes compuestos químicos que eso sí van a poder hacer algún efecto negativo. Antes de ir a los efectos negativos, me voy a ir un paso antes. Los plásticos en el cuerpo humano han sido encontrados desde lo que uno esperaría, sistema respiratorio y sistema digestivo, que son las vías de ingreso. Pero una vez ingresado al cuerpo ya hay estudios, muchos, que muestran cómo puede migrar. Y mientras más chiquito es el plástico, más puede migrar. Y así han encontrado en cerebro, es decir, atraviesa barrera hematoencefálica, en testículo, en placenta y hasta en meconio del bebé. O sea, la primera caquita que hace el bebé, hay estudios que ya tiene plástico. Entonces ya vemos cómo ese plástico, que ya no son microplásticos, ya pasaríamos a una nueva categoría que es el nanoplástico, es más chiquito de una micra. Ese plástico ya puede atravesar barreras. Y ese atravesar barreras, para mí ya es como un punto de no retorno, que siempre lo digo. ¿Y qué efectos nos puede llegar a tener? Obviamente a nivel respiratorio, que es lo que más internalizamos, y lo que más internalizamos no es un plástico o una botella, quizás lo que más internalizamos, que es lo que encontramos siempre en el ambiente, son fibras, como les decía, esto de la ropa.
Las fibras, un pelito largo que anda volando y nosotros las inhalamos. Esas se pueden alojar en los alveolos, que son las estructuras que hacen que los pulmones funcionen. Y a partir de ahí empezar a generar ciertas respuestas del cuerpo a un cuerpo extraño que ingresó ahí. Lo van a encapsular, lo van a tratar de atacar por toda la forma y el plástico sigue siendo inerte. Uh-huh. Entonces vamos a tener problemas de irritación. Muchos estudios están hablando de que en los últimos 20, 30 años han aumentado los casos de colon irritable. Entonces dicen, ¿será una posible correlación entre el plástico que puede generar irritación en las mucosas ya ahora del nivel digestivo? En eso vamos. Como te decía, la cantidad de esos plásticos a nosotros nos hace poco porque nosotros como organismo somos muy grandes en comparación al plástico, pero de efectos de crecimiento, de salud reproductiva, hasta incluso muerte en organismos más chiquitos están muy reportados. Y ahí, ¿no? En lo que no es humano, ¿cómo le afecta? ¿Cuánto le afecta? ¿En qué? Es muy común el caso de los peces, ¿no? De sí, mencionarlos como grandes afectados. Y los plásticos, desde que empezaron, siempre como su sitio donde más han sido estudiados son los océanos. Y en los océanos, bueno, obviamente se ha estudiado el efecto en peces. Pasa que también hay organismos que, como viven más tiempo, empiezan a acumular y acumular. Y esto con el transporte de otras sustancias empieza a ser un papel casi sinérgico. Es decir, va el plástico, pero el plástico te trae otra cosa. Entonces, los efectos que tenés a veces, el plástico solo no lo produce o el contaminante, por ejemplo, un metal pesado o un pesticida, no lo produce, pero cuando ahora ya tenemos el contaminante arriba del plástico que ha sido ingerido, el efecto que vemos es marcadamente superior al efecto de cada uno de los contaminantes, claro, por separado. Y sí, hemos estudiado desde comportamiento, de estrés oxidativo, que son ciertos parámetros que se miden para ver cómo el cuerpo está reaccionando. Y el estrés oxidativo te está marcando los niveles del cuerpo de estar en un estado que no es el natural, que quiere atacar algo que no lo puede atacar. Y que eso obviamente le sale caro al cuerpo, uh-huh, porque estamos inundando a nuestro sistema de radicales que, claro, quizás querían atacar al plástico, pero después nos terminan atacando a nosotros. Claro. Entonces sí. ¿Cómo terminaste acá? ¿Sos cordobés? Soy cordobés. Mi trayectoria es como media rara porque siempre tuve en claro algo, que no importa el lugar, la química siempre se aprende. Yo empecé con un doctorado en biomateriales para aplicaciones médicas, que estaba del lado de los plásticos, claro, pero eran materiales más, no tan plásticos derivados del petróleo, claro, sino... o con fines más nobles. Claro, eran para liberación controlada de ciertos fármacos en ciertos sitios por algún estímulo. Con eso hice mi doctorado, que lo hice aquí en Córdoba, y también fui a Berlín, en la Universidad Libre de Berlín, donde ahí hacíamos unos nanogeles, o sea, el gel termina siendo un plástico, por así decirlo, porque es un polímero, que podían liberar una droga sitio específicamente ante un estímulo. Ante un cambio de la acidez del medio y un cambio de la temperatura, más o menos lo pudimos modular para que liberase en lo que se sabe que son, por ejemplo, los tumores, que es una técnica que está muy en auge ahora. O sea, en vez de tomar algo que la droga llegue a todo el cuerpo, bueno, tratemos de liberarla donde realmente la necesitamos. Claro. Trabajé con eso. Durante mi doctorado, otro profe, que no era el profe con quien hacía el doctorado, me invitó a formar parte de unas campañas a la Antártida, porque yo antes había trabajado como ayudante en ese grupo con el profe Argüello, y me dice: Guido, vos sos el que sabe manejar los equipos y vos sé que te va a gustar la idea. Dice, en ese momento... Nos vamos a la Antártida. Nos vamos a la Antártida. Me lo dijo así, me dice, me tenés que dar la respuesta en 20 minutos. Y yo me quedé blanco y dije, y bueno, dale.
Y nos fuimos a medir, ahí empecé con la parte de atmósfera, nos fuimos a medir pesticidas y plaguicidas en atmósfera de la Antártida. Porque ya estos pesticidas tienen una particularidad que duran entre 5, 10 años más o menos los más buenos, a otros como que duran 50 años, que se emplean para los cultivos o para otras cosas, pero después con el calor se evaporan un poco y empiezan a viajar por la atmósfera y ya dejamos de tener un problema local, regional, hasta algo global. De hecho, en Antártida encontramos estos pesticidas en el aire. ¿Pesticidas como cuáles? Encontramos endosulfán, hexaclorobencenos, había algunos rastros de DDT, que el DDT se dejó de usar hace bastante, está por estos convenios de Estocolmo, se prohibieron, pero duran 50 años en el ambiente. Entonces nosotros estamos encontrando todavía coletazos. Y estos, los más de uso frecuente, nosotros empezamos a seguir la trayectoria a través de modelos satelitales y modelos matemáticos del aire que estábamos muestreando en esa zona, tratar de ver por dónde había pasado antes. Se puede hacer eso, es un modelado matemático computacional, y encontramos de que coincidía con las épocas de aplicación en el cono sur y que los vientos los llevan hasta el Atlántico y después empiezan a migrar hasta la Antártida. El problema es que en Antártida, al estar fríos, son poco volátiles, claro, y quedan caen. Ahí. Y caen y se empiezan a acumular ahora en nieve y hielo. Que el cambio climático lo que hace es volver a meterlos al ambiente. Entonces es como todo un ciclo de hago bien una cosa porque los prohíbo, pero el efecto residual sigue estando. El efecto residual sigue estando y en algún proceso se van a volver a emitir. Y bueno, y así nos fuimos. Yo hice 3 campañas antárticas, el grupo completó la 4ª, fue el primer grupo argentino que midió esos pesticidas en Antártida. Había otros grupos internacionales que estaban trabajando, pero como grupo argentino fuimos los primeros. Y cuando terminé el doctorado dije, le tengo que devolver algo a este profe que me dio la oportunidad de ir a la Antártida, y ahí me metí ya un postdoc con él a trabajar con química bien atmosférica. Durante esos 2 años trabajamos ya con qué pasa con los compuestos que emitimos normalmente, compuestos volátiles o semivolátiles que emitimos normalmente, de la industria, algunos solventes, algunos compuestos orgánicos. ¿Qué le pasa? Porque muchas veces se emiten a la atmósfera y decimos, el problema, la solución a la contaminación es la dilución, decían. Claro. En la atmósfera se diluye todo. No, pero en la atmósfera van a reaccionar, van a hacer nuevas especies, van a producir, por ejemplo, especies que comen el ozono. Empezamos a estudiar esa parte. Y después ya pedí el ingreso a la carrera de investigador científico en CONICET, con estas 2 patas, trabajar con la química atmosférica y con los plásticos. Que los plásticos recién empezaba y que fue más o menos gracias a las campañas antárticas. A ver, a la audiencia le cuento, la campaña antártica que hicimos era embarcado en un buque de CONICET y de Armada, éramos 15 científicos y más o menos 70... ¿Cuándo fue esto? Yo las hice en 2013, 2014 y 2015. ¿Y cuánto duran? Duraron de 45 días a 30 días, más o menos. Ajá. Salimos desde Mar del Plata, navegamos hasta Península Antártica. En uno de los viajes atravesamos el Círculo Polar Antártico y ya volvimos hasta Ushuaia o hasta una base aérea chilena que nos replegaron con Hércules. Y ahí era yo el único químico rodeado de biólogos que van a hacer muestreo de bichos. Si hay un biólogo que me está escuchando me va a matar, pero para mí eran bichos. Yo los ayudaba y decía, esto tiene 4 patas, esto tiene 6 patas, esto parece una estrella, y los ayudaba a ellos mientras yo hacía la parte química. Y ahí con unas colegas me decían, che, pero estaría bueno a ver si encontramos estos pesticidas que yo estaba estudiando en estos bichos. Había algo de estudios en eso. Y después, como al poco tiempo, empezó a salir este tema de los plásticos. Me dijeron, Guido, vos tenés las técnicas para analizar plásticos, sabías de esto, todo eso. Nosotros hacemos toda la parte biológica. ¿Por qué no vemos si hay plásticos en los bichos? En los animales, claro. Y ahí me metí, ahí se metió Guido. Y nada, hoy por hoy hago
algo que es raro para alguien de la carrera de investigador científico, tener dos temas que son bastante separados, o no, que es uno toda la química atmosférica, que es bien de laboratorio, y otro de la química ambiental con esto de los plásticos, que si bien mi parte es de laboratorio, estoy en contacto con un montón de grupos en Argentina y en campo que hacen toda la parte desde buscar a los especímenes, a los organismos, obviamente hacer toda la parte de caracterización de ellos, y después, bueno, a nosotros nos toca de un bicho entero digerir y quedarnos con el plástico para analizarlo. ¿La experiencia de la Antártida te cambió? Sí. Sí, y para mí fue muy linda personalmente. Ese año particularmente, la campaña, si uno la ve por fuera, cuando yo la contaba me decían, Guido, pero vos vas a volver, ¿te volverías a subir al barco? Y te digo, ¿por qué? Ese año nosotros salimos. Teníamos que salir a mediados de diciembre. El buque de CONICET, que lo maneja Armada, tenía falla en los motores, un repuesto que tenía que venir de Alemania. En esa época estaban cerradas las importaciones, no llegaba. Terminamos saliendo en una época muy tarde para lo que es hacer una campaña en mar, en Antártida, porque se empieza a cerrar los mares. Salimos tarde, pero más allá de eso, tuvimos un montón de desperfectos y circunstancias que fueron haciendo que la campaña, si uno la ve de afuera, fuera tremenda, hasta el punto que ese año hubo un incendio en una base brasilera, y el buque donde estábamos era el buque que estaba más cercano, y fueron los chicos de Armada, toda la parte, a auxiliar, y en algún momento era, chicos, miren que lamentablemente hubo fallecidos en esa base, y era, nosotros vamos a tener que traer los cuerpos, porque el buque tiene cámaras frigoríficas para las muestras científicas, y estar con eso, decir que los chicos dicen, mira, necesitamos tal material, ustedes nos pueden prestar esto que tienen, y vamos para allá. Inclemencias del clima, un montón de cosas, y para mí era la primera experiencia de viajar solo, con un proceso personal que también yo venía de cierto grado de ansiedad y cosas, y fue como, Guido, te vas al medio de la nada. En esa época era sin comunicación, porque la comunicación era un mail cada 2 días, y arréglatelas. Y para mí fue ese cambio que te hace el clic y decís, sí lo podés hacer, y básicamente poder hacer ciencia, que era lo que íbamos a hacer, con lo que había en un buque. Nosotros llevamos obviamente todas las cosas del laboratorio, montamos un laboratorio adentro, con un montón de equipamiento, y se rompe algo acá, bueno, tenés el teléfono, tenés algún técnico que te haga una mano, alguien que te... Y acá arreglátela. Y sí, Guido, te propongo fantástica. Una pausa. Estamos conversando con Guido Rimondino, es doctor en Ciencias Químicas, investigador del CONICET, especialista en contaminación atmosférica y microplásticos. Mucho todavía para charlar. Ya volvemos. Las siguientes empresas acompañan a Gente Picante. En Sanatorio Allende creemos que la medicina de excelencia es aquella que pone a los pacientes y su familia en el centro de todo, uniendo lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas. Así, creamos la red de sanatorios más moderna pensando solo en vos. Esa es la verdadera evolución. Sanatorio Allende. La medicina evoluciona. BYD, líder mundial en electromovilidad, llegó a Córdoba con AutoCity. Autos eléctricos e híbridos que te dan más eficiencia y confort en cada viaje. Visítanos en AutoCity, Avenida Circunvalación, a metros de Spilimbergo. Queremos estar cerca tuyo. Creemos en las personas. Por eso las escuchamos, las cuidamos, las acompañamos. Elegimos cuidarte todos los días, porque esa es nuestra vocación. Más humanos, más profesionales. Hospital Privado Universitario de Córdoba.
Acompaña a Gente Picante, Casalta. Retomamos la conversación, estamos con Guido Rimondino, el picante de hoy, doctor en Ciencias Químicas, un especialista en contaminación atmosférica y los microplásticos. Terminamos con microplásticos porque hay muchas cosas para preguntarte. ¿En algún punto te obsesionaste así de decir, lo estoy respirando, me lo estoy comiendo a los microplásticos? ¿Te pasó algo así? No sé si obsesionarme, pero cuando empezás a ver de dónde vienen y dónde están, es como que tu cabeza va pensando, ahí hay plástico, ahí hay plástico, ahí hay plástico. De hecho, estuvimos trabajando, si todos piensan en pandemia, todos estuvimos respirando casi un año con un barbijo que era tela, pero los barbijos celestes es fiselina, que es polipropileno, un plástico derivado del petróleo, y 8 horas de trabajo respirando eso. Te tragas la fibra. Las fibras. Y de hecho hay muchos estudios donde los han encontrado y los mencionan como posible fuente de algún otro problema, porque los hemos tenido durante un montón de tiempo. ¿Usas tupper en tu casa? Sí. Bueno, o sea que tan obsesionado no. No, porque los ves, pero decís, y bueno, ya está. Y en algún punto, alguna elección distinta, no sé, ¿me compro esta mermelada en vidrio y no en plástico? Sí, a nivel consumo sí. A veces vas al súper y decís, quiero comprarme, no sé, alguna bolsa de galletitas y ves que viene la caja, adentro una bolsita y adentro una magdalena envuelta cada una en una bolsita con un... Decís, no, voy por la otra que ya viene directamente en una bolsa. Bueno, vamos con esta. A nivel consumo sí. Y tratar de por lo menos buscar algunas de estas de cuando puede ser retornable o los que dicen, bueno, se hace con menos plástico o quizás con plásticos biodegradables. Lamentablemente a la industria todavía le falta mucho para llegar a ese clic, porque hoy por hoy toda la industria está hecha para... ser degradable. Para no ser degradable, para que todo sea vistoso y que tengamos ese envase por años. El que dice que es biodegradable hoy en la Argentina, ¿es biodegradable? Hay dos diferencias o dos cosas importantes. Hay plásticos que son biodegradables, ¿sí? Que es decir, un plástico, un material que a través de ciertos procesos de humedad, temperatura, se van a degradar, se va a romper. Es decir, se degrada el plástico, considerémoslo que es como una cadena. Técnicamente lo llamamos polímero, porque es una cadena donde cada uno de los eslabones es un monómero. Cuando se unen son los polímeros. El plástico biodegradable lo que hace es que esas uniones entre los eslabones sean débiles o que se puedan hidrolizar, que es decir, que el agua haga su efecto y que las pueda romper, entonces los empieza a romper y literalmente se degradan. Pero hay otros plásticos que nosotros llamamos bioplásticos o plásticos degradables mal llamados, que son plásticos que vienen de la matriz, de una matriz natural, como por ejemplo algunos derivados del ácido láctico, que hoy está muy de moda el PLA, que se llama, que es el poliácido láctico, que sí, se lo fabrica un organismo vivo, no viene del petróleo, pero una vez que se polimerizó ese ácido láctico, tiene las mismas propiedades que, por ejemplo, el polietileno. Claro. Entonces, no se va a degradar, no se va a romper, y uno piensa, el PLA es buenísimo porque viene de una fuente natural, y no pasa. Igual pasa con la celulosa de todos nuestros textiles. Si bien el algodón viene de una planta, hoy por hoy encontrar un tejido de algodón puro casi no lo encontramos. Encontramos algodón con poliéster, poliamida, elastano, lo que sea. Y además ese algodón ha sido modificado químicamente para darle cierto requerimiento de la industria.
colorantes, facilitadores de planchado, retardantes de llama, un montón de aditivos que a una fibra natural que no nos debiera hacer nada, terminamos convirtiéndola en algo artificial o manipulado por el hombre para llegar a estas fibras de uso textil. Ahora, vos relatás toda la presencia que tiene el plástico y uno dice, no hay manera de que podamos concebir la vida urbana, moderna, sin eso. No. O sea, hay que esperar que venga o que la investigación haga su trabajo para tratar después de reducirlos, pero Sí. suena muy difícil esa Bastante. hazaña. Sí, bastante, porque como te digo, es el beneficio social del plástico, no hay duda que está, y lo tenemos por todos lados, pero sí. ¿Le preocupa la industria en alguna parte del mundo? En serio, ¿no? Porque a uno ver. dice, bueno, la industria local nuestra no está con los precios, con impuestos, con lo que fuere, pero en alguna parte del mundo que tienen otra agenda diaria, otra agenda económica, política, ¿está esa preocupación? Hay algunas iniciativas que no sé si vienen más de la industria, porque a la industria monetariamente no le conviene reemplazarlo al plástico, pero sí de algún tipo de cambio mínimo, como por ejemplo, hace un tiempo las jabones o cosméticos, cremas exfoliantes, lo que tenían eran plásticos que se produjeron industrialmente a propósito en un tamaño bien chiquito para que sea el exfoliante. Y dijeron, bueno, esto Ese no. nos está haciendo mal, vamos a cambiar el exfoliante, cambiémoslo por algo vegetal o algo que pueda cambiar. En ese sentido sí hay un poco de conciencias de algunas industrias que están tratando de poner este sello de libre de microplásticos. Pero así como yo te hablo de estos problemas, quizás tenés la Cámara de Industriales de Plásticos de algún país que te va a decir los beneficios del plástico en comparación a lo que está haciendo son magníficos, sigamos para adelante. ¿Hay alguna industria o algún plástico más nocivo que otro que se degrade y se convierta en esa nanopartícula de una manera más acelerada? Más que por el tiempo en el que se produce el plástico, es por la identidad química del plástico. Porque, a ver, vamos a tener tantos tipos de plástico como tipos de fines les querramos dar a ese plástico. Desde las bolsitas que actualmente usamos para cualquier compra, que es esos polietileno, es un plástico sumamente resistente y tiene sus características químicas. Las botellas de plástico son polietilenterestalato, que es el PET, que es lo mismo de las telas poliéster. Tiene otras funciones, ya es un plástico mucho más resistente. Por ejemplo, si quisiéramos hacer botellas para gaseosas en vez de PET que sean de polietileno, el polietileno no impide que se escape el gas. Una botella de polietileno para una gaseosa no serviría porque el gas de la gaseosa se iría perdiendo por difusión. Entonces, para ciertos fines hay ciertos plásticos. El problema es que ese cambio de la composición química empezamos a meter nuevos monómeros, estos agentes que se van a polimerizar, que tienen diferente toxicidad. Por ejemplo, dentro de lo que es microplásticos hay ciertos índices de riesgo que dicen, bueno, si hay este compuesto es más nocivo que otros. Hay un compuesto que es el acrilonitrilo, que se encuentra bastante, que es uno de estos monómeros que aparece bastante, y decís, bueno, entonces este plástico va a ser más nocivo. También los plásticos suelen tener una carga positiva o negativa en su superficie, y eso dentro del cuerpo del organismo que lo ingirió va a tener ciertos efectos. No es lo mismo consumir algo que tiene carga positiva que carga negativa. A ver, no digo que estamos consumiendo electricidad, pero sí que la superficie tiene una carga neta. Por ejemplo, el polietileno no tiene carga porque es una cadena de carbono-hidrógeno, es totalmente inerte. Pero después tenemos unas poliamidas o poliaminas, que el grupo amino tiene carga positiva. Y cuando entra algo positivo en el organismo, como que el organismo siempre lo ve más malo. Entonces se le va a tratar de atacarlo de alguna otra manera.
y esas cargas adentro del organismo obviamente juegan su papel, atrayendo iones, cosas que el cuerpo empieza a decir, esto es malo, esto es no tan malo, y esto, bueno, lo dejamos pasar. Te llevo, Guido, a la contaminación atmosférica, ¿no? Sí. ¿Qué estudiaste ahí? ¿Qué vemos? En la contaminación atmosférica, nosotros particularmente en el grupo, hace ya bastantes años, se estudia todo lo que son las emisiones industriales o vehiculares de ciertos compuestos. Nosotros estudiamos compuestos orgánicos volátiles o semivolátiles, es decir, compuestos que tienen una estructura carbonada, que se usan como solventes, como aditivos en la industria y que son volátiles, es decir, que con poca temperatura pueden pasar de algo que es líquido a algo que es gaseoso. Por ejemplo. A ver, desde lo más básico y que todos conocemos, el alcohol etílico que tenemos en casa es un compuesto orgánico volátil, que nosotros si lo dejamos a temperatura ambiente se va a volatilizar, y en fase gaseosa hará sus cosas. Compuestos nosotros que estamos ahora estudiando mucho son aditivos de combustibles, aditivos de pinturas y muchos compuestos que se usan para la síntesis de fármacos o de drogas farmacológicas, que se usan como intermediarios y que obviamente en el proceso industrial el proceso no está hecho para retener esos compuestos, porque, a ver, yo siempre digo, si nosotros vamos a limpiar una mesa con alcohol, vamos a mojar un papel con alcohol, vamos a limpiar, ¿y qué vamos a esperar que pase después? Que se evapore solo y que se fue. Y yo ya no lo veo, no es mi problema. No, y está. Y está. En muchas de las industrias pasa lo mismo. Se emplean ciertos compuestos químicos para algún proceso químico en particular que después se evapora y en muchos casos se va a la atmósfera y en pocos otros se vuelve a recuperar, pero no se recupera el 100%. Entonces siempre hay una pérdida de esos compuestos que se van a la atmósfera. Y en la atmósfera nosotros tenemos una particularidad. En zonas urbanas tenemos algo que son los óxidos de nitrógeno que vienen básicamente de la planta automotriz. Entonces, el compuesto orgánico que se emitió por acción de la luz solar se puede romper o por acción de ciertos radicales que están en la atmósfera y que es normal y está bien que estén en la atmósfera, que sirven como para romper cosas. Son, como decía un profe, son el detergente de la atmósfera que van a ir a romper todo lo que llega. Bueno, pero estos compuestos orgánicos a veces se pueden romper en algo que sea inocuo o se pueden romper en algo que siga reaccionando. Y, por ejemplo, un compuesto se puede romper, generar una especie que es reactiva, pegarse a estos óxidos de nitrógeno y generar unas especies que se conocen como peroxinitratos o especies nitrogenadas de la atmósfera. Que esas, ahí tenemos dos opciones. Una, que empiecen a subir a la atmósfera, ¿sí? Porque todos estos procesos se dan en la atmósfera baja, que empiecen a subir a la atmósfera y se rompan allá y ahí vuelvan a generar nuevos radicales y nuevas especies reactivas y que ahí, por ejemplo, ya nos encontramos con problemas del ozono, especies que consumen el ozono, o hay otras especies que son un poquito más estables y que como son estables en la atmósfera empiezan a viajar y pueden llegar, por ejemplo, se pueden producir gracias al campo automotriz de la ciudad de Córdoba, se formaron, empiezan a viajar y pueden llegar, no sé, al medio de la Patagonia donde no hay campo automotriz y ahí por acción solar se vuelven a romper y vuelve a aparecer esa especie que se había pegado al compuesto orgánico en la ciudad, empieza a aparecer en otro lado. Entonces ya dejamos de tener un comportamiento meramente local para tener algo regional. Y obviamente con las implicancias de quiénes son esos compuestos nuevos que empiezan a aparecer en la atmósfera. Eso pasa. ¿Y eso le preocupa a los gobiernos? ¿Quién debiera atender? Les debiera preocupar. A ver, el caso más claro fue Mario Molina en el 80 y algo, no me acuerdo, que fue quien dijo los famosos PCBs, que fueron los compuestos clorofluorocarbonados que se empezaron a usar a montones para, como en los aires acondicionados, como aislantes en motores eléctricos. Eran fantásticos. Su función industrial era muy buena. Cuando se emitían en la atmósfera estos compuestos, lo que tenían eran átomos de cloro o átomos de flúor.
llegaban a la atmósfera, la radiación los rompía y ese átomo de cloro en la atmósfera, o el átomo de flúor, era el que empezaba a desencadenar la ruptura de la capa de ozono, el consumo del ozono de la capa de ozono, y así es como en los 90 teníamos el famoso hueco de la capa de ozono, que era ¿por qué? Porque todas esas especies habían llegado ahí y estaban consumiéndonos todo el ozono. ¿Y hoy? Hoy, gracias a diferentes tratados, diferentes protocolos, uno de ellos fue directamente atacar a esos PCBs, se prohibió su uso, se cambió la estructura química de compuestos que podían llegar a tener alguna actividad similar, entonces disminuimos la cantidad de esos compuestos en la atmósfera y hoy la capa de ozono se ha regenerado casi al 90% de lo que se espera. Siempre la capa de ozono tiene fluctuaciones entre verano e invierno acá austral, y hoy gracias a Dios estamos viendo los efectos de haber actuado a tiempo y decir, estaba este problema, lo atacamos a tiempo y vemos una solución. Que no siempre vamos al derrotero trágico, eventualmente los Hay humanos soluciones. algo podemos hacer Sí. ir hacia atrás. El uso todavía muy marginal e incipiente de los autos híbridos y de los autos eléctricos, ¿mejora? ¿Contribuiría a mejorar la calidad atmosférica? Sí, a ver, yo creo que sí, como siempre viendo de que desplazar un combustible fósil como el petróleo es una mejora, pero hay que ver cuál es el pasivo ambiental que me llevó a hacer ese auto. Porque, por ejemplo, para que ese auto hoy funcione tiene que tener ciertas baterías de litio, que hay todo un proceso para extraerlo el litio, convertirlo en la batería y usarlo. Y a veces me río porque dice, vamos a usar el auto eléctrico, pero la planta que genera electricidad la genera Con gas. con gas. O en Sí, Europa con carbón sí. incluso, o con petróleo. Entonces, siempre ahí es como, bien, vamos a hacer que esto funcione, bueno, pero que el pasivo ambiental que nos deja eso no sea tanto y que en realidad sea una mejora para la calidad de vida del humano, de las generaciones futuras, y que no sea un problema que le dejamos al otro y que decir, bueno, yo ya no voy a estar en este plano, arréglatela. Claro. ¿Y el uso del GNC en relación a los combustibles fósiles? Siempre el gas es mejor que el combustible líquido, simplemente porque el gas es una fracción muy acotada de compuestos químicos, suele ser propano, butano y no muchas especies más. En cambio, el combustible líquido ya es una mezcla más grande de especies orgánicas, que ahí en esas especies puede aparecer alguna especie con nitrógeno, que es cuando entran los ciclos catalíticos, ese nitrógeno forma los óxidos de nitrógeno que te había dicho antes. Es como el gas es más limpio, por así decirlo, y la combustión del gas me va a generar menos subproductos o productos no deseados. La combustión del gas me va a generar dióxido de carbono, que sabemos que el dióxido de carbono es malo por su efecto invernadero, que también me lo van a generar los otros, pero no mucho más. En cambio, los combustibles me empiezan a generar dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, algunos carbono sólido, generan el famoso hollín, es partículas muy, muy chiquititas de carbono, que bueno, esas también van a la atmósfera y generan el problema que se llama el black carbon, que es... empieza a oscurecer ciertas cosas porque ese carbono está ahí y se deposita. Y, por ejemplo, si se deposita en hielos o en los polos, sabemos que un cuerpo negro consume más, chupa o recibe más energía que un cuerpo blanco que lo refleja todo. Entonces empieza a aumentar la temperatura, genera los derretimientos, el particulado en el aire empieza a generar otro tipo de reacciones que ahora son reacciones heterogéneas, es decir, reacciones que se dan en superficies de ciertas partículas. Entonces ya la química empieza a abrir cada vez más puertas y decís, es complicado. ¿Te imaginas en la actividad privada? ¿Dónde? No. La verdad que es una discusión que siempre tenemos en casa. A ver, ¿por qué? Porque trabajar en la universidad y en CONICET, bueno, todos sabrán que no es la panacea de los sueldos.
Y siempre digo, el gran problema nuestro es que nos gusta mucho lo que hacemos. Muchas veces ponemos mucha plata de nuestro bolsillo para hacer nuestras cosas, con subsidios que no rinden prácticamente, y ahora que no se dan. Pero lamentablemente la actividad privada, hay muy pocos lugares donde se haga investigación y desarrollo. Porque a la actividad privada le conviene muchísimo más comprar un producto o una patente que ya está hecha y no invertir el tiempo que se necesita para hacerlo. Por ejemplo, hace un par de días salió una noticia también de un grupo del instituto del que formo parte, de un sensor que determinaba arsénico en agua, y que todos dijeron, wow, esto va a ir a la industria, esto lo puede hacer la industria. Pero detrás de ese sensor hay 5 años de una chica que hizo su tesis doctoral específicamente para hacer ese sensor, en un grupo que los que vinieron antes estuvieron probando la técnica, estuvieron probando estas cosas. Entonces, para llegar a un producto que a la industria le guste, o para que la industria lo use, atrás hay mucha ciencia básica, que vamos a llamar ciencia básica, en la que no vemos un resultado visible inmediato, y muchísima gente poniendo muchas horas y mucha vocación y mucho corazón a lo que hace. A mí siempre me han seguido, pero vos con lo que sabés, estuviste afuera y todo, ¿por qué no te vas a la industria? Vas a ganar plata y vas a estar bien, no vas a estar renegando con el sueldo. Ahora, me gusta lo que hago. Y cuando te gusta lo que haces, es... ¿Y tu señora qué te dice? Andate a la industria. ¿Qué hace ella? Ella es traductora de inglés. Somos ramas totalmente separadas. Y ella trabaja como freelance y con su agencia de traducción. Y me he seguido. Podríamos ir afuera. Ella con la inteligencia artificial y vos con el CONICET están en el horno. Sí. No se lo digas a mi bebé. Guido, gracias por estar acá. Gracias a vos, Laura. Guido Rimondino, doctor en ciencias químicas, apasionado, lo escuchaban ustedes, investiga, especialista en contaminación atmosférica y microplásticos. Siguen ustedes con Jorge Fernández Díaz aquí en Radio Mitre. Hasta la próxima. Chau, chau. Muy bien. Bueno. Que no me escuche mi señora. No, que no te escuche, que no te escuche. No, andate. Hoy, mira. Este año acabamos de terminar